Muy buenos días, ingeniero Byron. Me presento, mi nombre es Eddie Fernando Cano Morales, estudiante de Ingeniería en Sistemas, segundo ciclo. Hoy yo con mi grupo nos tocó hablar acerca del tema del coseno y voy a hablar un poco de ello y la función en su gráfica. Muy bien, para ello he preparado unas diapositivas. Como podemos ver, la gráfica de la función coseno. Nos dice, para graficar esta función lo que debemos de hacer es hacer un plano cartesiano. Todos sabemos eso que significa. Una línea vertical hacia arriba sería el eje Y, una línea horizontal sería el eje X para representar esto. ¿Y qué es la función del coseno? ¿Cómo se representa en este plano? Pues nos dice que ese ángulo del eje vertical Y sería como una curva que se iría hacia arriba al 1 y bajaría hasta abajo al -1. Estas figuras son llamadas como sinusoidales, estas curvas. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve representado. El rango que tiene esta curva sería desde 1 a -1, sería para la función coseno, que se puede ver el eje Y y el eje X. Tenemos entre ellos un dominio y un rango. Para el dominio de esta función dice que es periódica de 2pi a 360 grados. Podemos encontrar el coseno de cualquier ángulo sin importar qué tan grande sea. Ejemplo, los resultados del coseno de los ángulos 2pi, 4pi y 6pi son equivalentes. Por lo tanto, el dominio de la función coseno es igual a todos los números reales. Y luego tenemos el rango de la función coseno. Como vimos, y ya lo dije, el rango sería desde 1 a -1 y sería una curva desde aquí, desde menos infinito al más infinito. Aquí dice, esto significa que el rango de la función coseno es todos los números reales que se encuentran entre 1 y -1. Para ver bien qué significa el coseno, tenemos algunos ejemplos, voy a hablar de ello, y es determinar la amplitud. ¿Qué es determinar la amplitud? La amplitud sería, nos enfocamos en esta línea vertical que sería el eje Y. Esta sería la amplitud que tiene la curva del coseno. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos 2 coseno X, entonces la amplitud sería desde 0 hasta el 2, como podemos ver en esta línea de color azul. Y en la línea de color verde la amplitud sería de 1, entonces se iría a 1 y la curva sería de 1 a -1 y sería así. Y tenemos la línea roja que sería de 0.5 y como vemos parte en 0.5 y vemos una curva con menos amplitud. Si queremos determinar una amplitud de la función coseno más alta, entonces aquí podríamos poner cualquier número, sería un 5 y sería hasta el 5 para arriba y bajaría hasta el -5 y así. Bueno, y luego tenemos esto que es el periodo de la función coseno. El periodo es lo largo que va a ser la curva. Aquí tenemos 3 ejemplos. La línea azul es el coseno normal, ya lo vimos, desde -1, desde el 1 al -1 y pasa por esta línea aquí. Vemos una línea normal, pero si a X le multiplicamos un número mayor, entonces esa curva ya no va a ser mucho más ancha, sino que se va a acortar, se va a ir acortando. En este caso, si a este 2 lo cambiamos por un número 5, esta línea rosada que vemos aquí se va a juntar, ya no va a ser amplia, y aquí X está dividiendo el 2. En este caso la línea va a ser mucho más amplia, desde aquí esta curva va a ser mucho más amplia, y esto se determina con el periodo de la función, o sea, esto es el periodo. Luego entramos a la fase de la función coseno. Para determinar la fase de la función coseno tenemos estos ejemplos
aquí podemos observar que coseno normal sería de 1 a menos 1 en una curva que ya hemos visto. Pero como podemos ver en esta línea roja, ya la intersección ya no sería en 0, sino sería en 1 y 1, que sería aquí. ¿Por qué? Porque X se va a mover a menos 1 a 1 del lado derecho, sería aquí, se intersecta en este punto. Igual, si aquí ponemos coseno X menos 2, se va a mover un plazo menos al 2, o sea 1, aquí sería 0, 1 y 2, y se intersecta en este punto, y por eso se va a ir así desplazándose hacia la derecha dependiendo del número que pongamos. Si aquí ponemos un número 5, entonces este punto se va a intersectar desde el 5, que sería más o menos por aquí, y seguiría la curva de esa manera. Luego tenemos la traslación vertical de la función coseno. Esto es más fácil. Ya sabemos que coseno, la función de coseno simplemente es esta, la conocemos. Pero para subirla para arriba, en este caso en el eje Y, simplemente tenemos que sumar el número que queramos subirle. En este caso sería más 2. Entonces, esto se va a subir, la función coseno se va a subir 2 veces. En este caso, este plano de la X se va a subir 2 veces y sería esta línea roja representada como vemos aquí. Y la línea va a ser desde 1 a menos 1, pero en este caso como lo subimos 2 veces, se va a hacer entre 3 al 1. Si en un dado caso aquí sería menos 2, entonces esto ya no va a ser para arriba, va a ser para abajo. Y aquí sería el rango de menos 1 y menos 3. Esa sería la explicación de mi presentación. Espero que les haya gustado y le dejo la palabra a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Carlos Josué Barrientos López. A mí me tocó exponer sobre el tema coseno. El coseno, abreviado cos, como nosotros lo conocemos y como lo escriben en la calculadora, es una función trigonométrica que en un triángulo rectángulo es la razón entre la longitud del cateto adyacente a un ángulo y la longitud de la hipotenusa. Esta razón es una función del ángulo y se puede extender a cualquier ángulo usando la circunferencia unitaria. La fórmula para calcular el coseno de un ángulo es la siguiente: coseno es igual al lado adyacente dividido la hipotenusa. Gracias por tu tiempo y los dejo con mi compañero. Buenas tardes, buenas noches, ingeniero. Me presento, soy José Antonio Alfaro Ochoa, del segundo ciclo del primer año de Ingeniería en Sistemas. Yo le voy a hablar sobre las recomendaciones del tema de los cosenos. Funciones de la gráfica del coseno. El estudio de la representación en función del coseno permite comprender de manera más profunda los fenómenos periódicos presentes tanto en la naturaleza como en diversas aplicaciones técnicas. Es recomendable que al analizar esta función priorice la interpretación visual de su gráfica, ya que la observación directa del comportamiento facilita la comprensión de los conceptos de amplitud, periodo, fase y desplazamiento vertical. Se sugiere, más que todo, practicar la gráfica manual, digital y mediante herramientas como GeoBoa, Dismos, MATLAB, con el fin de consolidar la relación entre la expresión analítica y la representación geométrica. Asimismo, es importante reforzar el conocimiento del coseno dentro de sus funciones trigonométricas, reconociendo su utilidad para resolver problemas en física, ingeniería, astronomía y en otras ciencias aplicadas.
Se recomienda el uso de ejemplos reales como el estudio de movimientos ondulatorios o el análisis correspondiente de alternas para vincular la teoría matemática con la práctica cotidiana. Para comprender la función del coseno es útil compararla con otras funciones trigonométricas, como el seno o la tangente, observar sus similitudes y diferencias. En la gráfica ayuda a entender cómo se comportan las ondas y que el papel juegue con cada una dentro de las trigonométricas. También se recomienda practicar el uso de grados radianes. Saber pasar de un sistema a otro permite interpretar con más facilidad la periodicidad del coseno y aplicarlo correctamente en ejercicios, problemas de física, matemáticas, también puede ser como lo estamos viendo en álgebra lineal o en precálculo. Los radianes en particular resultan indispensables al estudiar los fenómenos repetitivos o circulares. Con esto espero que haya quedado claro las recomendaciones de la gráfica de los cosenos. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas noches, mi nombre es Fernando José González Pineda. Vengo a impartir la conclusión del coseno. En conclusión, el estudio del coseno permite comprender mejor la relación entre ángulos, longitudes y movimientos y constituye una herramienta indispensable en la resolución de problemas, tanto teóricos como prácticos en la ciencia y la tecnología. Su comprensión es una base esencial para avanzar en el aprendizaje de la trigonometría, el cálculo y las aplicaciones físicas del mundo real. Además, el coseno facilita el análisis de fenómenos naturales como las ondas sonoras, la luz, las vibraciones y los movimientos periódicos. También es fundamental en campos como la ingeniería, la arquitectura, la navegación y la informática, donde se requiere precisión en el cálculo de distancias, direcciones o trayectorias. En definitiva, dominar el concepto del coseno no solo fortalece las habilidades matemáticas, sino que también abre la puerta a entender de forma más profunda cómo se comportan muchos aspectos del universo que nos rodea. Bueno, eso fue todo. Gracias, ingeniero, por su tiempo y le agradecemos porque nos permitió realizar este proyecto y esta exposición.